¿Quiénes eran los samaritanos? Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. Los asirios dispersaron a sus cautivos por todo su imperio. Muchos cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte. De esta población mixta resultaron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de judaísmo. Sin embargo, las relaciones entre samaritanos y judíos no eran buenas. Cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo. Los samaritanos, mientras tanto, habían construido su propio templo en el monte Gerizim, pero este templo fue destruido por el gobernante judío Juan Hircano en el año 128 a.C. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre su hermano, su amigo Gerson Anaya. Contento, hermanos, porque Dios ha permitido llegar a una semana más de estudio. Pero contento también porque este tema es un tema muy bonito que nos trae esperanza a todos y a cada uno de nosotros. Bueno, antes de comenzar, la recomendación de todas las semanas: que tenga su Biblia, que tenga su libro de estudio, pero que también tenga algo con qué tomar notas. Y antes de comenzar, vamos a orar. Pero quiero hacerles una invitación para poder nosotros conectarnos a través del teléfono a el programa Madrugando con Jesús, lunes, miércoles y viernes, 5 de la mañana, hora de California, para unirnos en oración a través de la línea telefónica. El número aparece en pantalla, la clave también, así que la invitación está hecha. Le esperamos para podernos unir en oración. Bueno, hoy sí, antes de comenzar, vamos a orar, así todos podemos recibir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme reverentemente, por favor. Bendito Dios, una vez más, Señor, venimos ante su presencia, suplicando que perdone nuestros pecados y rogándole, Señor, que nos llene de su Espíritu para poder tener la sabiduría de lo alto y así discernir las enseñanzas de esta lección. Sea con mis amigos, con mis hermanos, que verán el video a la hora que ellos puedan hacerlo, Señor, que usted también pueda bendecirles. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, el título: el testimonio de los samaritanos. Y como lo hacemos siempre cada semana, vamos entonces a poder leer el versículo de memoria que se va a encontrar en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 42. Así que búsquelo por favor en su Biblia. Y dice de la siguiente manera: y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. En la época de Cristo, este rechazo de los unos contra otros continuaba. Los judíos evitaban a los samarios en la medida que le fuese posible. Y ellos evitaban caminar por esos caminos, aunque sí habían unas relaciones comerciales, pero cualquier otro tipo de interacción entre ellos, eso era un tabú. Los judíos no pedían nada prestado a los samaritanos, ni recibían favores de ellos. Es más, ellos miraban a los samaritanos como inferiores y de una manera despectiva
incrementando así el repudio entre ellos. En este contexto, Juan narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Vamos hoy sí a entrar de lleno a este hermoso estudio. Dele vuelta a su página en su lección y entremos a el día domingo, todos juntos, por favor, si me acompañan. El día domingo va a hablar de este escenario del encuentro. Y vamos a ver nosotros cuál es el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria. Abra su Biblia, por favor. Juan capítulo 4, que es en donde nos centraremos en esta semana en el estudio. Leeremos del versículo 1 al versículo 4. Así que por favor, con su Biblia. Dice el versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Esta frase es muy, pero muy buena y muy alentante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve nuestra necesidad, la hace suya. Jesús había visto una necesidad en Samaria y es por eso que le era necesario pasar por esa ciudad. Posiblemente le sea necesario pasar por mi casa, pasar por su casa, amigo y hermano que me está viendo. Téngalo por seguro que si hay una necesidad, Jesús la hace suya y le va a ser necesario pasar por su hogar. Cuando los fariseos descubrieron que los discípulos de Jesús bautizaban más gente que los de Juan el Bautista, ellos pensaron que esta situación podía crear tensiones entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús. Los discípulos de Juan, como es natural, ellos eran celosos de la reputación y el estatus de su maestro Juan, refiriéndonos aquí, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Leamos el capítulo 3 de Juan y leamos desde el versículo 26 al 30 para que entendamos. Mira lo que dice. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. La impresionante respuesta de Juan el Bautista fue que él debía disminuir para que Jesús aumentara. Allí en Juan, en el capítulo 3 y el versículo 30. Samaria ofrecía la ruta más directa entre los dos lugares, pero no era la única ruta. Los judíos tomaban el camino más largo para no pasar por Samaria y tomaban el camino yendo al este a través de Perea. Pero no fue así con Jesús. Jesús tenía una misión y le era necesario pasar por Samaria. Leamos sobre esta misión allí en Juan capítulo 4 versículos 5 al 9 y allí veremos cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entablar un diálogo con la mujer que nosotros conocemos como la samaritana. Versículos 5 al 9, todos juntos por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. El pozo de Jacob estaba situado justo al lado de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba como a 1,5 kilómetros de distancia. Jesús llegó a ese pozo y él se sentó mientras sus discípulos iban a la ciudad a comprar comida. Ahora, Jesús estaba en el pozo, era el mediodía, en el desierto con mucho calor, pero Jesús no tenía con qué sacar agua fresca del pozo. Cuando la mujer llegó a sacar el agua del pozo, Jesús le pidió de beber. En Juan 3, estudiamos otra historia que también fue sorprendente. Y esa fue la historia de Nicodemo, ¿se recuerdan? Un dirigente de los judíos y rabino que vino a Jesús rebajándose, ¿verdad? Yendo hacia Jesús. Pero él lo hizo ¿cómo? Lo hizo de noche, para no ser visto por la gente. Pero aquí en Juan 4, la samaritana se esconde a plena luz del día, quizás para evitar el contacto con otras mujeres que venían al pozo temprano o al atardecer, cuando no hacía tanto calor. Porque de no ser así, ¿por qué recorrer un camino tan largo para buscar agua en pleno mediodía, cuando las temperaturas estaban más altas? Independientemente de cuál sea la razón de su presencia allí, el encuentro con Jesús va a cambiar su vida. Y es que al igual que nosotros, los que hemos experimentado ese encuentro con Jesús, el encuentro con Jesús cambia nuestra vida. Yo le digo, mi amigo, mi hermano, que usted me está viendo, si usted tiene ese encuentro con Jesús, su vida cambiará. Esto no es un tal vez puede cambiar, no. Si usted tiene un encuentro con Jesús, su vida cambiará. Continuemos con esta escena y vamos a ver cómo se está desarrollando. Porque aquí miramos que un maestro judío es contrastado con una mujer samaritana y una mujer de mala reputación. Sin embargo, en este contexto donde se produce un encuentro, este encuentro fue extraordinario. ¿Cuáles son algunos de los prejuicios de tu propia cultura que podrían obstaculizar dar tu testimonio en favor de los demás? Porque miramos esta escena en donde un samaritano, un judío, dos razas que no pueden interactuar entre ellos, y este encuentro es extraordinario porque Jesús está rompiendo todo este esquema y se está saliendo del guión normalizado por los demás. Porque Jesús no tenía ningún prejuicio. Es más, como leímos ya en el texto, le era necesario pasar por Samaria. Muchos de nosotros podemos obstaculizar que el mensaje llegue cuando nosotros ponemos cualquier prejuicio. No nos deja dar el testimonio del Evangelio, las nuevas del Evangelio, a aquellas personas. ¿Cómo podemos evitar de que este prejuicio sea un obstáculo? La única manera es con el amor de Dios en nosotros. Y eso será lo que hará posible aprender a superar todos estos prejuicios. Vamos entonces a continuar el día lunes y seguimos con esta escena maravillosa
Y ahora la mujer junto al pozo. Continuemos leyendo en la escritura sobre el desarrollo de este encuentro entre este maestro judío y una mujer samaritana de mala reputación. Y aquí vamos a ver nosotros, porque tenemos que aprender de lo que Jesús hace, para ver cómo Él aprovecha este encuentro y le empieza a dar testimonio a esta mujer. Juan 4, del versículo 7 al 15. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. En el libro del deseado de todas las gentes, en la página 155-156, se encuentra lo siguiente. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón y con el tacto nacido del amor divino, él no ofreció un favor, sino que pidió un favor. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Al igual que en el encuentro con Nicodemo, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los demás. Y Jesús sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón. Él conoce tus necesidades y conoce mis necesidades. Y lo más sorprendente de todo esto es que ese Dios creador del universo está dispuesto a solucionar esas necesidades. En respuesta a la sorpresa de la mujer de que un judío pidiera tal favor a un samaritano, Jesús va directamente al grano y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La respuesta de la mujer fue como la de Nicodemo en el contexto de un nuevo nacimiento, cuando Nicodemo dice, ¿cómo puede suceder esto? Y le preguntó a Jesús, ¿no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo? ¿Se recuerdan cuando el Señor le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo? La respuesta de Nicodemo fue, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo un hombre puede ya grande volver a meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y aquí la mujer le dice a Jesús, Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo está honda. ¿De dónde pues tienes agua viva? Especialmente en este desierto. En los dos casos, Jesús les estaba indicando a un prominente maestro judío y a una mujer samaritana de dudosa reputación las verdades espirituales trascendentes que cada uno necesita oír y entender. En cada caso, Jesús les estaba diciendo básicamente lo mismo. Necesitan una experiencia de conversión. Mis amigos, mis hermanos,
lo que ustedes y lo que yo necesito es una experiencia de conversión. ¿Cuál es el trasfondo veterotestamentario de la afirmación de Jesús acerca del agua viva? Jesús se lo dijo en este contexto del Antiguo Testamento. Mire, busque ahí Jeremías capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí el Señor le estaba hablando a su pueblo, que lo habían abandonado a él que era la fuente de agua viva, para hacerse sus propias cisternas. O sea, hablando en términos humanos, se enfocaron en lo terrenal. Y el libro de Zacarías, el capítulo 14, versículo 8, dice esto: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Estas declaraciones proféticas, porque son declaraciones proféticas, hacían referencia a la verdadera fuente de agua viva, que es Cristo Jesús. Saben que el agua es necesaria para la vida. Aquí por donde yo me encuentro, estoy más o menos a unos 80 millas al norte del centro de Los Ángeles, en California. Y yendo más para el norte, para el área de Sacramento, usted puede buscarlo en Google Maps para que más o menos se ubique. Pero viajando para el área de Sacramento, antes me tocaba viajar porque mi hija estudiaba en una universidad en el norte de California, en Anwin, en Pacific Union College, que es un colegio adventista. Y cuando viajábamos hacia el norte, pasando por el valle en donde se dan todos los sembradíos aquí en el norte, hay unos letreros grandes, y me llamó la atención que estos letreros dicen: donde hay agua, hay vida. Porque están sembrando en medio del desierto. Es una área desértica, pero hay agua. Y esos letreros dicen: donde hay agua, hay vida. El agua es necesaria para la vida de todos los seres humanos. No podemos existir sin agua. Por eso también esta agua de la que Jesús le está hablando es una imagen poderosa y apropiada para hacer referencia a la vida eterna. Y es por eso que Jesús le dice a la mujer: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial que brotará. ¿Para qué? Para vida eterna. Mire lo que también dijo Jesús en los siguientes versículos y cómo podemos experimentar lo que Él nos promete. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué hace la mujer ante esta oferta? Para darnos cuenta, vamos a ir al día martes, en donde el título dice: Señor, dame de esa agua. Cuando la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla, esto deja ver entre líneas el cambio que se está realizando en esta mujer. Y este cambio va por el testimonio y el trato amoroso y el trato de respeto del Señor Jesús hacia ella. Posiblemente esta mujer nunca había recibido tanta atención pura en su vida, tanto respeto en su vida. Ezequiel capítulo 36, 25, 27
Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis mandamientos, que guarden mis normas y las cumplan. Ese cambio lo estamos viendo. Ya el corazón duro de esta mujer, ese corazón del cual se estaba enfocando en el prejuicio que había y en la pelea y la riña que había entre judíos y samaritanos, ahora ella está recibiendo a través de escuchar la palabra del Señor Jesús esa transformación, y su corazón duro se está poniendo blando como un corazón de carne, y la palabra de Dios está entrando en su corazón y está siendo grabada. ¿De qué manera también el libro de Ezequiel refleja las verdades que Jesús trataba de comunicar tanto a Nicodemo en la lección anterior como a la mujer en esta lección junto al pozo? Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27. Recordemos que en ambos casos Jesús procuraba alcanzar a estas personas con verdades espirituales. Y él utilizó, ¿verdad? Aquí en lo que leímos, de Ezequiel 36, 25 al 27, leímos lo que Jesús estaba tratando de que ellos entendieran este mensaje. Pero ninguna de las dos personas podían entender estas verdades espirituales en un principio. Y Jesús trató de explicarles. La respuesta de Nicodemo fue: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? O sea, y él se estaba enfocando y decía: ¿cómo puede volver el hombre ya grande y regresar al vientre de la madre? Porque Nicodemo estaba pensando en términos terrenales. Pero Jesús le estaba señalando claramente una verdad espiritual. De igual manera, la mujer interpretó también las palabras de Jesús acerca del agua en un sentido literal, a pesar de que Jesús estaba hablando claramente de algo espiritual. La respuesta de la mujer al ofrecimiento de agua viva por parte de Jesús fue: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni vengas aquí a sacarla. Razonó que el agua que Jesús ofrecía le evitaría los viajes al pozo, reduciendo también así el riesgo de encontrarse allí con las otras personas. O sea, su atención se quedó en algo terrenal. Pero aquí nos llama la atención el rápido giro de la conversación desde el pedido de agua por parte de Jesús hasta la solicitud de ella. Ahora veamos, para que nos vamos a aprender nosotros, cada uno de nosotros, cómo respondió Jesús a la petición de la mujer que le acaba de hacer. Que la mujer le dice: dame de esa agua. Pero la mujer estaba hablándole en términos terrenales. Miren lo que hace Jesús. La mujer le pide agua y Jesús le dice allí en Juan 4, versículo 16: ve, llama a tu marido y tráelo acá. O sea, Jesús cambia súbitamente el tema de la conversación y le pide a la mujer que vaya a llamar a su marido y que regrese. ¿A qué se deberá este repentino cambio de tema? Bueno, las acciones de la mujer denotaban evasión, y Jesús pudo leer en su corazón. Ella debía afrontar su situación para ser sanada de su condición. Muchos de nosotros tenemos que enfrentar nuestras situaciones para que Jesús nos sane. Antes de que esa alma pudiese recibir el don que Él anhelaba concederle, debía ser inducida a reconocer su pecado
y a reconocer a Jesús como su Salvador. Antes de que el Señor nos sane y que nos dé todo lo que Él nos quiere dar, necesitamos afrontar nuestras situaciones pidiendo en oración y pidiéndole a Dios que nos dé la fortaleza y la valentía de hacerlo. Porque Jesús quiere revelarse a nosotros. Mire lo que dice el día miércoles, hablando de la revelación de Jesús. Vamos a ver qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos y cómo respondió ella. Continuemos leyendo directamente de la Escritura, siempre en el capítulo 4 de Juan. Ahora leeremos del versículo 16 al 24. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. En ese momento, la luz era demasiado cegadora para que esta mujer la mirara directamente. Aunque ella reconoce a Jesús como profeta, la mujer vuelve a practicar la evasión. Ya notaron que siempre que Jesús viene de enfrente o va directo al asunto, ella cambia de tema. Ella vuelve otra vez a evadir y se va ahora a concentrar en una controversia religiosa entre judíos y samaritanos. El lugar adecuado para adorar a Dios. Y esta mujer trae este tema de controversia. En respuesta, fíjese bien, Jesús señaló que los samaritanos no sabían lo que adoraban. O sea, lo que claramente le estaba diciendo Jesús: el culto o la adoración que ustedes le llevan al Dios verdadero es una mezcla de judaísmo con paganismo. Tristemente, hoy en día muchos evaden las preguntas directas de Jesús a través de la Escritura y le ofrecen o están dando adoración en una mezcla de cristianismo y paganismo. Ahora Jesús le va a aclarar y le dice: los judíos adoraban al Dios que se revela a sí mismo. Otra misión importante para un samaritano. ¿Por qué? Porque el culto al Dios verdadero no está ligado a ningún lugar, a ninguna ciudad. La discusión, por lo tanto, acerca del lugar de adoración en este momento se vuelve irrelevante, porque Jesús le quita esa relevancia que ella le estaba dando. Porque ella le dijo: bueno, nosotros adoramos aquí, ustedes dicen que en Jerusalén. ¿En dónde está la verdadera adoración? Jesús corta eso desde la raíz y le dice: vendrá un día donde no van a adorar en un lugar, sino que van a adorar en espíritu, puesto que Dios es espíritu y quienes lo adoran
deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí es cuando la mujer acepta la pura verdad transmitida por Jesús y estuvo dispuesta a recibir más luz. Hoy en día hay muchas personas que se encuentran en esta frontera, que se encuentran en esta línea, a punto de recibir la verdad pura transmitida por la palabra de Dios y que están casi dispuestos a recibir más luz. Posiblemente alguien que esté viendo este video y que esté estudiando con nosotros esté en esta línea. En el nombre de Jesús yo le pido que tú abras tu corazón y aceptes recibir más luz. Veremos adelante cómo Jesús va ahora a hacer algo que ni se lo imaginaba ella. Porque Jesús va a revelar su identidad. Miren lo que dice el versículo 25-26 de Juan 4. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Este es el único pasaje en los 4 evangelios donde Jesús dijo claramente a alguien que Él era el Mesías antes de su juicio. No lo hizo Jesús a una gran multitud o a un personaje importante, sino que Jesús lo hace a una mujer anónima y solitaria. A esta mujer samaritana junto al pozo de Jacob. A una mujer que era despreciada por la sociedad. A una mujer que no tenía esperanza de una nueva vida. Jesús le dice: yo soy y estoy aquí. Es que Jesús se interesa por cualquier alma que se sienta apartada y sola. Y posiblemente este video le va a llegar a alguien que se siente de esa manera. Alguien que ha sido rechazado. Muchas veces rechazado incluso por sus mismos familiares, por la sociedad, por amistades. Y aunque duele decir a veces, hay personas que se sientan rechazadas por las congregaciones, rechazadas por los dirigentes, rechazada incluso por los mismos pastores. Pero déjame decirte, con autoridad de la Escritura, ven a Jesús, Él no te rechaza. Y es por eso que miramos que aquí Jesús se revela abiertamente quién es Él a esta mujer extranjera, no es ni siquiera judía. Esta mujer que es de una condición moral cuestionable. Pero Jesús le dice: mira, yo te conozco. Yo conozco tus secretos más oscuros. Y la mujer sintió que esta era una gran razón para creer en Él. Déjame decirte que Jesús nos conoce, te conoce, me conoce en lo más profundo. Esta historia debería de decirnos acerca de por qué el Evangelio debe derribar las barreras que los humanos creamos muchas veces entre nosotros. Ven a Jesús. No esperes, no pierdas tiempo. Él te está esperando. Día jueves. Y vamos a ver el testimonio de los samaritanos. Porque en las manos de Jesús, el testimonio no tiene nacionalidad. Lo que tiene el testimonio es poder. ¿Y qué medida sorprendente tomó esta mujer cuando ella recibió lo que necesitaba? Juan 4:27 al 31 dice: en esto que la mujer estaba hablando con Jesús, vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas?
o que hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciéndole: Rabí. La conversación de Jesús con la mujer se ve interrumpida por la llegada de los discípulos. Y ellos están sorprendidos de que Jesús esté hablando con una mujer, pero no le preguntan la razón. Es más, ellos lo instan a comer. La mujer, mientras tanto, dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad para compartir con otros lo que acaba de experimentar con Jesús. ¿Cuál era la necesidad por la cual esta mujer había llegado a ese pozo? Por agua. Esa era su necesidad terrenal, su necesidad física. Pero encontró algo más precioso. Encontró algo que llenó su necesidad espiritual. Y estando llena de lo espiritual, se le olvidó lo terrenal y salió corriendo que se le olvidó su cántaro. Muchos de nosotros necesitamos soltar las cosas terrenales que están siendo un obstáculo para que llegue lo espiritual a nuestras vidas. Yo no sé qué sea cada uno conoce en su vida, pero yo creo que estudiando estas lecciones es hora de que dejemos eso terrenal para que pueda llegar lo espiritual a nuestra vida. Continuamos leyendo allí en Juan. Ahora vamos a leer del versículo 30 al 42 para ver qué sucedió después de este encuentro y qué nos enseña esto acerca de cómo se puede difundir el evangelio. Esto está hermoso, hermanos. Por favor, leamos. Versículo 30 en adelante dice: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído de comer a alguien? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y hemos oído. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquí va a parecer extraño que la narración de Jesús acerca de una cosecha interrumpa el relato de la conversión de muchos en la ciudad. Pero aquí el escritor, el apóstol Juan, quiere que veamos cómo entendió Jesús lo que estaba sucediendo. Compartir el plan de salvación con una mujer samaritana era mucho más importante que la comida física. Llevar las almas a la salvación era su propósito, y aprovechó esta ocasión para enseñar a sus discípulos la urgencia de compartir el evangelio con todas las personas, incluso con las que no eran como ellos
o con las que no se llevaba. Aquí es maravilloso, porque en este punto Jesús ahora revela también por qué le era necesario pasar por Samaria. Era necesario que esta mujer recibiera agua viva junto con todos los demás habitantes de Sicar, y también era necesario para que sus discípulos aprendieran de cómo se tendría que esparcir el evangelio. Aquí en esta lección hay muchos puntos culminantes del evangelio de Juan, porque sin duda este pasaje que acabamos de leer de versículo 39 al 42 de Juan 4 está entre muchos de estos puntos culminantes. Muchos de los samaritanos creyeron debido al testimonio de la mujer que afirmó: me dijo todo lo que hice. Ahora los samaritanos le piden a Jesús que se quede con ellos. Y el resultado de esto fue que muchos más creyeron gracias ahora a la palabra directa de Jesús. Y ellos mismos declaraban a la mujer y le decían: ya no creemos solo por lo que nos has contado, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. ¿Qué nos dice esta historia acerca de cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona? O sea, ¿qué nos dice acerca de mi testimonio, de su testimonio, mi hermano? Porque nuestro testimonio es poderoso. Ahora, no nos debemos olvidar que nuestro testimonio en favor del evangelio, viviendo una vida conforme a la Escritura, es poderoso. Pero también, amigos y hermanos, nuestro testimonio que no está de acuerdo con lo que enseña el evangelio también es poderoso para ser un obstáculo para aquellos que quieren venir a los pies de Jesús. Hay que tener mucho cuidado y asegurarnos de que nuestro testimonio esté guiado por el Espíritu Santo. Y creo que cada uno de nosotros, para ir terminando ya, tenemos que hacernos esta pregunta y contestarla honestamente, y dependiendo de la respuesta, hacer cambios, pedirle al Señor que nos ayude y que nos lleve a hacer esos cambios. Y esta es la pregunta que nos debemos de hacer: ¿cuán poderoso es mi testimonio acerca de Jesús, de lo que Él hizo y está haciendo en mi vida? ¿Cuán poderoso es mi testimonio? Y usted pregúntese eso. Pregúntese cuán poderoso es su testimonio. Y si su testimonio está sirviendo para llevar a las personas a Jesús. Y si no, no todo está perdido. Porque ha llegado a esta lección y la está escuchando. Y Dios le quiere dar una nueva oportunidad. Véngase a Él. Pídale que su testimonio sea en favor del evangelio y Dios lo hará. Porque tan pronto como esta mujer samaritana halló al Salvador, ella trajo a otros a Él. Ella demostró ser una misionera más eficaz que incluso los propios discípulos en ese momento. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador, porque ellos tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y que no vieron que en derredor de sí había una mies que había que cegar. Ellos no miraron de que había muchas personas allí que necesitaban conocer a Jesús también. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír de Jesús. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. ¿Por qué? Porque es una fe activa. Esta mujer llevó a sus compatriotas hacia Jesús, llevó a sus conocidos hacia Jesús. Miren, cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero.
El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos y da a quienes están por perecer, al menos que beban del agua de la vida de Cristo Jesús. El tiempo nos gana. Yo quisiera continuar porque esto está pero súper interesante, porque nos da crecimiento y sabiduría en nuestras vidas. Pero nos veremos la próxima semana. Si Dios no ha regresado, si Él lo permite, seguiremos estudiando. Pero mientras tanto, comparta. Si ha recibido esta agua, compártala con aquellos que no la han recibido. Sobre todo, si decimos que hemos conocido a Dios y que le amamos, demostrémoslo. ¿Cómo? Amando a nuestro prójimo. Muchas bendiciones, mis amigos y mis hermanos. No se olviden de darle like al video, de compartirlo con aquellas otras personas que están en necesidad. Bendiciones.